Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de búscalo mientras puede ser hallado. Nos estamos refiriendo a busca a Dios a través de Jesucristo. Búscalo mientras puede ser hallado. Mientras aún tienes vida, mientras aún hay oportunidad. La palabra de Dios, la Biblia, dice en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Estamos en el tiempo final, en un punto de no retorno, donde la violencia y la maldad en este mundo cada día aumenta. Y la palabra de Dios dice, busca a Jehová. Jehová es nuestro Abba Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Dios y Padre Celestial ha declarado que hay un solo camino para llegar a Él. Y ese es su Hijo Jesucristo. Jesús, Él es el camino. Él es la vida. Él es la verdad. Entonces, vamos a Jesucristo. Rendimos nuestras vidas a Él. Le confesamos como nuestro Señor y Salvador. Le pedimos el perdón de nuestros pecados y recibimos gracia de Dios a través de Jesucristo. La hermosa sangre derramada por Jesucristo en la cruz nos limpia de todo pecado. Aún está cercano nuestro amado Señor Jesús. Aún lo podemos hallar, lo podemos llamar y Él oye nuestra oración. Y Dios nos dice, deja tu mal camino, tus malos pensamientos. Deja tu vida de maldad, de orgullo, de mentira, de inmoralidad sexual, tu vida de pecado. Deja atrás eso, arrepiéntete con todo tu corazón y vuélvete a Jesucristo. Y a través de ir a Jesús, vuélvete a Dios, el cual tiene misericordia y es amplio en perdonar. No importa tu pasado, si con humildad y humillación te arrepientes de todo lo que hayas hecho y vas a Jesucristo, hallarás gracia y perdón en Él. Por eso, si tú que me escuchas no conoces a Jesús, te invito a que hagas una oración, la cual encontrarás al final de este podcast, donde rendirás tu vida a Jesucristo. Le confesarás como el Señor y Salvador de tu vida. Le pedirás el perdón de tus pecados y hallarás perdón y gracia en Jesucristo. El amado Espíritu Santo vendrá a tu vida y te ayudará para que permanezcas en Jesucristo, para que vayas a Dios en oración cada día en el nombre de Jesucristo, para que leas su palabra, la Biblia, le adores, le alabes, pidas a Dios que te dirija para saber a qué iglesia cristiana asistir y permanezcas en Jesucristo. Búscale mientras pueda ser hallado. Nuestro Dios dice a través del profeta Isaías
que Él es amplio en perdonar. De tal manera nos ha amado que dio a Jesucristo, para que, si creemos en Él, si rendimos nuestras vidas a Jesús, si le obedecemos, tengamos salvación y vida en Jesucristo. Esa es la gracia, el amor y la compasión de Dios para con las personas. Todo aquel que quiere rendir su vida a Jesucristo. Si seguimos leyendo, Isaías dice, Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué nos quiere decir nuestro buen Dios? Que Él nos ama con un amor eterno. Para eso ha dado a Jesucristo. Él conoce la eternidad. Jesús te conoce, sabe lo que te conviene. Tus pensamientos son limitados. Tú puedes ver tu vida esta semana, este mes. Te puedes proyectar, tal vez, en algún tiempo más, lo que quisieras hacer en los próximos años. Mas Dios conoce tu destino eterno, la eternidad. Él sabe lo que te conviene, y lo que te conviene es rendir tu vida a Jesucristo y permanecer en Él, amándole y obedeciéndole. Y a través de amar y obedecer a Jesucristo, conoces al Padre, le amas y le obedeces. Amarás y obedecerás su Espíritu Santo. Y fruto de eso, de esa relación de amor con Dios, amarás a tu prójimo. Perdonarás a tu prójimo cuando te ofenda. Lo servirás y tendrás compasión de él. Amarás a tu prójimo con ese amor sacrificial que Jesús enseñó. Prójimo es todo aquel que está a tu alrededor, todas las personas. Nuestro Dios dice que sus pensamientos no son los nuestros. Y además señala, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. La Biblia, la palabra de Dios, sale de su boca. Jesucristo es el Verbo hecho carne, es decir, la palabra de Dios hecha carne. Jesús nos revela la verdad de la palabra, el amor de Dios, la obediencia al Padre. Por eso amamos a Jesucristo, porque Él es nuestro Señor y Salvador. Nos revela a Dios. Él es el Hijo de Dios. Es Dios hecho hombre, nuestro amado Jesucristo. Y Dios declara que su palabra es como la lluvia, que desciende, que hace producir la tierra y que jamás vuelve vacía a su presencia. La palabra de Dios lentamente va obrando en nuestras vidas por el poder de su Espíritu Santo, renovando nuestro entendimiento, cambiando nuestra forma de pensar y como resultado nuestra forma de actuar, para lo cual tú tienes que rendirte por completo a Jesucristo. Rendirte a su palabra, a amarle y obedecerle. De esa manera, el Espíritu Santo usa la Biblia, la palabra de Dios, para renovar nuestra vida,
cambiarnos. Y esto es relevante porque el proceso de conversión de una vida pasada a esa vida renovada en Jesucristo toma tiempo, toma años. Y estamos en el tiempo final, donde se acerca la hora de la prueba, comenzará la tribulación. Y Dios ha declarado que será un tiempo muy difícil. Jesucristo lo dijo, será un tiempo de aflicción. Y tienes que estar preparado, habiendo renovado tu entendimiento, habiendo buscado a Jesucristo antes de que la aflicción llegue a tu vida. Porque la palabra de Dios declara en Amós, capítulo 8, versículo 9 en adelante, que acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza y la volveré como en llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte al oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. ¿Qué nos habla nuestro Dios? Búscale mientras pueda ser hallado. Busca a Jesucristo hoy, porque acontecerá ese día, dice la palabra de Dios, en que las tinieblas cubrirán la tierra. Estamos en ese tiempo final donde progresivamente las tinieblas cubren la tierra y se aproxima el inicio del tiempo de la tribulación final, los 7 años de gran aflicción que vendrán sobre este mundo. Fruto de la rebelión del hombre, fruto de que el hombre, la sociedad en general, el mundo en general, ha escogido su orgullo, ha escogido su propia voluntad, hacer lo que le place. El mundo, la sociedad decide lo que es bueno y lo que es malo, no obedece a Dios. Fruto de esto es que hay rebelión, hay violencia desatada y cada día aumenta en este mundo. Y por otro lado vemos que la iglesia cristiana en general se ha vuelto hipócrita, ha perdido el amor por Jesucristo. Por lo tanto, se ha vuelto seca, sin espíritu. Y esto trae este tiempo final, donde vendrá la oscuridad, porque Dios juzga con justicia, su presencia se aparta, y el resultado de eso es que habrá destrucción. Lo que el hombre busca es lo que halla. El mundo busca la violencia y eso es lo que encontrará. Y la presencia de Dios se aparta, guarda silencio y las tinieblas se levantan. Nos acercamos a ese día de oscuridad. Habla de un día. Serán 7 años, físicamente hablando, de tribulación. Y muchos irán de un lugar a otro buscando palabra de Dios, pero no la hallarán. Especialmente todos aquellos que se dicen cristianos, pero que están viviendo en hipocresía, en indiferencia, en desamor para con Jesucristo, que solo tienen apariencia de religiosos, pero que su corazón no está consagrado a Dios.
aquellos cristianos que están en esa condición no oirán a Dios, no le verán, porque hoy es el tiempo de buscar a Dios. Jesucristo lo dijo en su primera venida, cuando Él vino a dar su vida en una cruz, a pagar por nuestros pecados, que es distinto a cuando Él venga en su segunda venida, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, en su primera venida, el pueblo lo rechazó, las autoridades lo rechazaron. ¿Y qué dijo Jesucristo? En el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 43, hablando de su pueblo, hablando a Jerusalén, le dice: vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cuando Jesucristo vino en su primera venida, no le recibieron, no rindieron sus vidas a Jesucristo, no vieron que era el tiempo de la visitación de Dios, del año agradable, del tiempo de visita de Dios a través de Jesucristo. Pero ¿qué escogió el pueblo? Escogieron a Barrabás y dijeron: crucifica a Jesús. Eso le dijeron a Pilato. Entonces, en ese tiempo escogieron la violencia y la rebelión representada por Barrabás, en vez de escoger el amor y la gracia de Dios a través de Jesucristo. El pueblo de Dios rechazó el amor de Jesucristo. Y fruto de eso, en el año 70, Jerusalén fue destruida. Y como la palabra de Dios siempre está vigente, nos encontramos en la misma situación hoy. Un pueblo de Dios que ha perdido el amor, que no ama a Jesús, que no le obedece, que no le busca cada día, que no se consagra. Las personas prefieren la violencia, prefieren sus derechos, hacer las cosas a su manera y no escoger el camino del amor, del perdón y de la gracia de Dios a través de Jesucristo. Por lo tanto, el ciclo se vuelve a repetir. Viene la tribulación en los próximos años porque no entendieron el tiempo de su visitación, la gracia de Dios. Por eso te ruego que busques a Jesucristo mientras pueda ser hallado. Dios juzgará con justicia, porque muchos cristianos se han vuelto falsos e hipócritas. El libro de la Biblia de Judas, capítulo 1, versículo 11. Este no es el Judas que entregó a Jesucristo. Este es siervo de Jesucristo que tenía el mismo nombre y que habla acerca de los falsos cristianos, es decir, cristianos que aparentan solamente conocer a Jesucristo, pero que no le aman ni le obedecen. Y dice, versículo 11, ¡ay de ellos, de estos falsos cristianos! Porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? La envidia, la carnalidad, la competencia, amar las cosas de este mundo. ¡Ay de ellos! Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Cuál es el error? Amar el dinero, amar las riquezas que este mundo ofrece. ¿Y qué más? Y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Cuál es esa contradicción? Coré se rebeló. La rebelión contra la autoridad. Entonces vemos cristianos que están en hipocresía, que viven en competencia, como las personas que no conocen a Dios, que viven en envidia,
que están amando el dinero, las riquezas, que se rebelan contra Dios, que quieren hacer su propia voluntad, que viven como a ellos les parece, no viven en santidad, siguen yendo a la iglesia, siguen participando de actividades cristianas, pero en su interior están llenos con pecados, en adulterio o en fornicación, inmoralidad sexual. ¿Y qué dice Judas respecto de estos falsos cristianos? Estos son manchas en vuestros ágapes, en vuestras comidas fraternas, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Son árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Aquí nos habla la palabra de Dios de muchos falsos cristianos que se dicen ser cristianos, pero que se apacientan a sí mismos. Solo buscan hacer su voluntad, disfrutar la vida, hacer las cosas a su manera. No obedecen a Jesucristo. Son llevados de acá para allá. No obedecen la palabra de Dios. Son personas sin fruto. No está el fruto del Espíritu en sus vidas. Amor por sobre todas las cosas. El amor para con Dios. Amar a Jesucristo con todo su ser. No lo aman. Y para ellos, que están muertos, solo tienen una eterna oscuridad. Aquellos que están en esta condición nunca despertarán, a menos que se arrepientan hoy. Por eso, si tú ya eres cristiano, si tú conoces a Jesucristo y estás en hipocresía, si no estás amando y obedeciendo a Jesucristo, buscándole cada día y a través de Él buscando al Padre, te ruego que te arrepientas, que pidas perdón a Dios por tu conducta, lo hagas en el nombre de Jesús y que ordenes tu vida hoy, que des a Dios el primer lugar en tu vida, que quites la hipocresía de tu vida, la apariencia, que le ames, que ames a Jesucristo, que le obedezcas, que te alimentes de su palabra cada día, que ores a Dios cada día, le ames, le busques, preguntes la voluntad de Dios para ti y le obedezcas, porque estamos en el tiempo final. Búscale mientras pueda ser hallado. Leíamos en la Biblia, en Amós, que llegará el momento en que buscarán y no hallarán, porque el corazón de las personas se endurece. Y aunque oigan, no entienden. Podrán escuchar palabras, pero su corazón está endurecido. Y tristemente, cuando el corazón se endurece, ya no oyen a Jesucristo. Y se cumple la profecía de Isaías, como lo declara el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 14, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha puesto duro, y con sus oídos oyen, pero pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Isaías declara que hay muchos que son pueblo de Dios, pero se endurecen porque aman a este mundo,
porque amas las riquezas de este mundo. En otro podcast hablamos de los espinos, el afán por las cosas temporales, las preocupaciones, el vivir en torno al que comer, qué vestir, al que hacer, a las proyecciones, las cosas de este mundo que te afanan, tus deseos, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra. Y ocurre que el corazón se endurece. Mas Jesús dijo, busca el reino de Dios y su justicia. Eso es tu vida, Jesucristo, no el amar las cosas de este mundo. Un cristiano mira a Jesucristo, lo demás es añadidura. Dios provee trabajo, Dios provee para tus necesidades, porque Dios es fiel. Pero como el ser humano se deja gobernar por las cosas temporales de este mundo, su corazón se endurece. Y aunque oiga esta palabra, no la entiende, no la obedece, no se rinde a Jesucristo. Si leemos ahora en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 11, Isaías, después de dar esta profecía, le dice a Dios, ¿hasta cuándo, oh Dios, sucederá esto? Que no oyen, que no entienden. Y Dios le respondió, hasta que las ciudades queden desoladas y sin habitantes, y no haya hombres en las casas, y la tierra quede devastada. Es decir, se endurece el corazón y no queda más que esperar que la tribulación venga y que en medio del dolor y la aflicción algunos despierten, busquen a Jesucristo y ese corazón duro se quebrante y se humillen ante Jesús y a través de Él se humillen ante Dios. Porque termina diciendo Isaías en esta profecía, porque aunque quede en ella la 10ª parte, volverá a ser consumida como la encina o el roble, de los cuales, después de ser derribados, aún les queda el tronco. Su tronco es la simiente santa. ¿Qué nos quiere decir? Dado que el corazón de muchos, especialmente del pueblo de Dios, se endurece y no oyen, no se santifican, no buscan a Jesucristo con todo su ser, no entienden esta palabra, no la obedecen. Y en la tribulación que vendrá, ese fuego purificador hará que una parte, un remanente, despierte, quebrante ese corazón endurecido y se humille ante Dios, yendo a Jesucristo, y viva una vida cristiana de verdad. Recuerda que en la tribulación que comenzará en un tiempo más y que durará 7 años, a la mitad de la tribulación se levantará el anticristo y perseguirá a los cristianos. Y eso será aún más aflicción que vendrá, pero será también la oportunidad para que muchos se decidan a vivir una vida cristiana de verdad y ya dejen de amar este mundo y engañarse diciendo que aman a Jesucristo. Por eso te ruego que busques a Jesucristo y a través de Él busques a Dios mientras puede ser hallado. Hoy es el tiempo de buscar a Dios, yendo a Jesucristo. Estamos en ese tiempo final, donde el hombre ha escogido la maldad. El hombre ha apartado a Dios de sus vidas. La iglesia ha escogido la hipocresía, no ama a Jesús. Por lo tanto, estamos ya en un tiempo de violencia y de rebelión. Las tinieblas se están levantando con crisis económica, con guerras, con pestes, con enfermedades, desastres naturales.
Y esto seguirá en aumento. No hay retorno. Y en un tiempo más, que es muy próximo, comenzará la tribulación final. Y si hoy ya sientes angustia, imagina lo que sucederá cuando comience la tribulación. Te ruego que mires a tu alrededor y te des cuenta cómo la actividad de los espíritus demoníacos está cada día actuando con maldad, con robo, con engaño, seduciendo a las personas, usando redes sociales, usando todos los medios de comunicación, preparando el camino para el anticristo. Por eso es que necesitas buscar a Jesucristo hoy. Hoy puedes hallarle. Hoy puedes estar escondido en Jesucristo. Hoy puedes amar y conocer a Dios a través de Jesús. Seguirás llevando una vida normal en esta sociedad, cumpliendo tus responsabilidades en el trabajo, en tu familia, en tu universidad, en tu colegio, pero con tu mente ahora renovada, donde das el primer lugar en tu vida a Jesucristo, donde ahora Él es lo primero e importante en tu vida, donde Dios es lo primero, donde quieres agradarle, oír su voz para obedecerle, obedecer a Dios a través de obedecer a Jesucristo. Estamos en el tiempo final. Se aproxima el inicio de la tribulación. Tú escoges cómo enfrentarás estos próximos años. Solo te puedo poner sobre aviso de que hoy es el tiempo para prepararte, para buscar a Dios mientras puede ser hallado, yendo a Jesucristo, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Y lo que viene será aún peor con la tribulación. Si vamos al libro de Apocalipsis, hablando de este tiempo de tribulación, en el capítulo 8, versículo 1 en adelante, nos habla de las trompetas y dice: cuando abrió el séptimo sello, Jesús, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y aquí hablamos de ese silencio de Dios, de ese tiempo donde parece que no escuchas a Jesús, no entiendes, no oyes. ¿Por qué ocurre eso? Porque el corazón se endurece por el afán, por las cosas materiales, por buscar las cosas temporales, los espinos que ahogan la palabra, endurecen tu corazón y no ves a Jesús, no le oyes. Y ese es el silencio que se experimenta antes de que comiencen las trompetas del Apocalipsis. Muchos cristianos tienen oídos, pero ya no oyen. Es un silencio espiritual. Muchos cristianos observan las noticias de lo que está sucediendo en este mundo, con la violencia, con la rebelión, con la maldad, con las crisis económicas, con la guerra, con los desastres naturales. Sin embargo, no oyen, no ven, porque sus corazones están endurecidos. Hay un silencio, y que es el preámbulo actual antes de que el juicio comience, la hora de la prueba. Esto de media hora es una medida espiritual. Representa un tiempo previo a este inicio de la tribulación final. Y tristemente, muchos cristianos cuyo corazón se ha endurecido por amar a este mundo, no oyen
el mensaje de Dios. Tienen oídos, pero no oyen, no obedecen. ¿Y qué declara a continuación Apocalipsis? Después de este silencio previo, antes de que comience la tribulación. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. ¿Y qué más ocurrió? Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Qué quiere decir esto? Hay un silencio actualmente. Muchos cristianos no oyen lo que Jesucristo les dice. No entienden el tiempo en el cual estamos. Y ese silencio es un preámbulo, es lo previo al inicio de la tribulación que comenzará en un tiempo cercano. Y lo único que interrumpe a este silencio es ese incensario de oro con las oraciones de los santos, de aquellos cristianos que están orando, clamando para que Jesucristo venga, para que su justicia venga, clamando a Dios por misericordia, clamando para ser dignos de escapar de las cosas que vendrán, buscando su presencia, permaneciendo en Dios, amando y obedeciendo a Jesucristo, porque a esas oraciones se les añade el incienso, y es un perfume grato a Dios, que representa ese incienso, Jesucristo, su sangre hermosa, su sangre limpia y pura, su sacrificio. Nuestras oraciones a Dios Padre van en el nombre de Jesucristo. Por medio de Jesucristo oramos. Él es el camino, la vida y la verdad. A través de Jesucristo llegamos al Padre. Todo es por gracia de Jesús. Jesús es nuestra justicia. Entonces nuestras oraciones van al Padre por medio de Jesús, ese incienso agradable ante el Padre. Y estamos en este tiempo previo al inicio de la tribulación, donde algunos se consagran, le dan el primer lugar a Dios y permanecen en Jesucristo. Pero muchos otros no oyen a Dios, no oyen su palabra, no se dan cuenta de lo que sucede, ni entienden lo que ha de venir. Te ruego que busques a Jesucristo mientras puede ser hallado, porque hoy es el tiempo. ¿Qué más dice Apocalipsis 8 a continuación? Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, las oraciones a través de Jesucristo. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Qué significa esto? Significa que en medio de un silencio, para muchos que no oyen a Jesús, que no le obedecen, y por otro lado, hay cristianos que están orando, llevando una vida de obediencia a Jesucristo, de santificación a Dios. Y el resultado de este proceso es que otro ángel toma ese incensario y lo llena ahora del fuego purificador de Dios y lo arroja a la tierra. Y se da inicio a ese proceso de purificación, a esa semana de tribulación, de aflicción sobre esta tierra. Se habla
proféticamente de una semana, 7 días, y que son 7 años. Y esto es lo mismo que cuando en el Antiguo Testamento el profeta Ezequiel, cuando vio que la gloria de Dios se apartaba del templo, porque el pueblo de Dios de ese momento se había endurecido, amando las cosas de este mundo, viviendo en pecado, apartándose del amor de Dios. ¿Qué ocurrió en esa ocasión? Dios permite que haya juicio, que haya purificación. Y en Ezequiel capítulo 10, versículo 2, dice que Dios ordena a un varón vestido de lino, le dice, entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad. Sinónimo de juicio purificador, de que Dios permite que venga ese tiempo de aflicción. ¿Para qué? Para que haya arrepentimiento, porque el corazón de muchos se ha engrosado, se ha puesto duro. Estamos en el tiempo final, el tiempo previo de silencio, donde muchos no oyen a Jesús, viven sus vidas como a ellos les place, no obedecen a Jesucristo y no se dan cuenta de que comenzará en corto tiempo más la tribulación. Pero otros cristianos están buscando a Jesucristo para amarle y obedecerle y de esa forma ser librados. Te ruego que le busques mientras puede ser hallado, porque pronto comenzará la tribulación final. Si seguimos leyendo Apocalipsis, dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. 7 trompetas. Y te recuerdo que la primera trompeta, el resultado es que la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Y tú dirás, pero si eso poco a poco ya está sucediendo en este mundo. Así es, pero en el tiempo que se aproxima, tribulación, la primera trompeta hará que 1/3 de los árboles se queme. Una gran cantidad de árboles se queme. Y muchos dirán, eso es el cambio climático. El mundo en general puede llamarlo como quiera. Y de hecho el ser humano está cosechando lo que sembró. Pero espiritualmente es la primera trompeta. Y también el resultado de la segunda trompeta es que la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los vivientes. Y si tú escuchas dirás, eso es cambio climático. Y te repito, el mundo puede llamarlo como quiera. La Biblia dice que la segunda trompeta hará que una tercera parte del mar se transforme en sangre, es decir, que haya muerte de seres vivientes. La tercera trompeta del Apocalipsis dice que la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, los manantiales, se convirtieron en ajenjo, aguas amargas, contaminación. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas. Tú dirás, esos son desastres ecológicos, cambio climático, etc. La Biblia lo declara miles de años atrás, que eso es tribulación, trompetas del Apocalipsis. Y esto vendrá, y esto afectará aún más la salud de las personas, las economías, el diario vivir. Será aflicción.
Te ruego que busques a Jesucristo hoy mientras pueda ser hallado. Hoy es el tiempo. No esperes que las cosas empeoren. No esperes que comience la tribulación final para reaccionar. No esperes que el tiempo pase. No seas parte de ese grupo de personas que no oye a Jesús, que no oye a Dios. No seas parte de esos cristianos que viven en hipocresía, que no están rindiendo sus vidas a Jesucristo y que serán sorprendidos por las cosas que vendrán. Busca hoy a Jesucristo, toma hoy las determinaciones, porque Dios es bueno, Él tiene misericordia de los que le aman. Por eso que en Ezequiel capítulo 9, versículo 4, antes del juicio purificador, antes de la destrucción que ocurrió en Jerusalén, Dios dijo a un ángel que pasara en medio de Jerusalén y les pusiera una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ellos serán guardados, serán librados. Esto representa a aquellos cristianos que hoy toman la determinación de consagrarse a Jesucristo, que no esperan que comience la tribulación final, porque ahí sufrirán con las cosas que vendrán. Muchos van a despertar sobre la base de la aflicción. Ahí buscarán a Jesucristo. Pero Jesucristo te invita a despertar hoy, porque Él te ama. Búscalo mientras puede ser hallado. Hoy es día de misericordia para aquellos que claman a Dios, que se humillan, que con humildad aman a Jesucristo. Recuerda que amar es una decisión, darle el primer lugar en tu vida, obedecer a Jesús y permanecen en Él. Oran al Padre en el nombre de Jesucristo. Sus vidas giran en torno a amar y a obedecer a Dios. Esos serán librados, esos serán guardados en medio de las cosas que vendrán. Por eso Apocalipsis también habla en el capítulo 7, versículo 2, y dice que vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Dios guardará a los suyos antes de que comiencen los daños mayores a la tierra, al mar. Lo llamarán crisis climática. Antes que eso suceda, Dios marcará a los suyos, a sus siervos. ¿Y quiénes son los siervos de Dios? En Malaquías capítulo 3 Dios lo dice: aquellos que me buscan, que se santifican, que van a Jesucristo, que claman a mí, que se consagran. Yo haré diferencia entre el que me sirve y el que no me sirve. Dios es bueno, Él guarda a los suyos. Hoy es el tiempo
antes que comience la tribulación y el mal toque tu vida. Te ruego que despiertes, porque si has vivido situaciones difíciles con las cosas que están sucediendo hoy, esto no es nada comparado con lo que vendrá cuando comience la tribulación final, en un poco tiempo más. Nuestro amado Jesucristo lo declaró, le dijo a la iglesia de Filadelfia, siervos fieles, les dijo que aunque tienes poca fuerza, poco poder, no eres una iglesia importante, grande, famosa, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dios quiere tu corazón. Dios no busca que tú seas alguien importante, poderoso, fuerte según este mundo. Jesucristo no busca eso en ti. Busca que le ames y que le obedezcas. Y que de esa forma seas una iglesia fiel. Y Él prometió en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, que por cuanto has guardado, obedecido la palabra de mi paciencia, me obedeces y me amas, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Jesucristo es fiel. Jesucristo nos revela al Padre. El Padre es fiel. Él ha declarado guardar a los suyos, a los que hoy le buscan, le aman. Ellos serán librados antes de que comience, en poco tiempo más, la tribulación final. Solo Jesús le añade a esta iglesia fiel, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Que nadie te robe tu relación con Jesucristo. Que nadie te robe esa relación íntima de amor, de obediencia a Dios a través de Jesús. Estamos en ese tiempo previo de silencio para muchos que no oyen a Jesús, que no oyen a Dios. Tienen ojos pero no ven, oídos pero no escuchan. Mientras otros cristianos, un remanente, la iglesia fiel de Filadelfia, busca a Jesucristo, clama a Dios a través de Jesucristo, se santifica, le ama, le obedece, y sus oraciones que van a través de Jesús son ese incienso que llega a Dios. En este tiempo previo, pronto se lanzará ese fuego purificador sobre esta tierra, y muchos serán purificados en medio del dolor, en medio de la persecución. Muchos despertarán, porque Dios es bueno y tiene misericordia. Y muchos otros, un remanente, será guardado, será librado en medio de las cosas que vendrán, porque será sellado. Y eso porque hoy está tomando diariamente esa decisión de darle a Jesucristo el primer lugar en su vida, obedecer su palabra, permanecer en Jesucristo. Búscale mientras puede ser hallado. Hoy es el tiempo. Oye su voz. No endurezcas tu corazón, porque muchos han endurecido su corazón e irán errantes de un lugar a otro, buscando, queriendo oír, pero no oirán, no entenderán. En la tribulación habrá mucha confusión, habrá mucha turbación, porque sus corazones están endurecidos. Dios tendrá misericordia de un remanente. Hoy es el tiempo.
Permanece escondido en Jesucristo desde hoy. Hoy debes entrar en esa arca con Jesucristo, donde seas guardado y librado durante los próximos años, hasta que Jesucristo, en el momento preciso, venga por los suyos y los arrebate. Y finalmente vuelva a este mundo en su segunda venida a reinar. Esto al final de la tribulación de esos 7 años que comenzarán en un corto tiempo más. Jesús destruirá a las tinieblas, al anticristo, vencerá a nuestro amado Señor Jesús y reinará. Solo podemos decir: ven, Señor Jesucristo, te esperamos. Y por otro lado, volver a invitarte a que escojas tomar las decisiones hoy, estar preparado y escondido en Jesucristo hoy, para que seas guardado y librado de las cosas que vendrán. Rinde hoy tu vida a Jesucristo, ámalo, obedécele y permanece en Jesucristo. Búscalo mientras Jesucristo puede ser hallado. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.